Hoy quiero contarte de mi testimonio, de cómo el Señor trató conmigo para seguir su propósito y dejar todo lo que yo quería hacer y entregárselo a Él. Para darte un poco de contexto, yo soy cristiano desde hace 10 años, pero no siempre creí completamente en el Señor. Esto me llevó a tener una fe débil, una fe que se quebraba con el más mínimo problema. Pasaba algo malo, pasaba algo que yo no quería. Al instante yo me quería ir, yo me quería retirar de Dios, pero el Señor fue tratando conmigo. El Señor me fue renovando y me rescató. Y ahora puedo confiar en Él. Y aún así vengan problemas, y aún así mi carne se quiere seguir yendo, el Señor es quien me trae y me sustenta con su poder. Todo comienza cuando yo iba a entrar a la universidad. Desde pequeño siempre he tenido esa visión o ese sueño de ser médico. Entonces, dándose el tiempo, apliqué para entrar a la carrera de medicina y presenté el examen. Y fue en el tiempo en el que esperaba los resultados de este examen, de si había quedado o no había quedado en la carrera, en el que un día yo le dije al Señor: Señor, yo no quiero seguirte porque no quiero entregarte mi carrera. Era como si algo dentro de mí me dijera que en algún momento Dios me fuera a pedir que le entregara esa carrera. Todavía ni siquiera entraba y ya la estaba atesorando en mi corazón. Todavía ni siquiera entraba y todavía ni siquiera Dios daba ese sí, cuando yo ya lo estaba haciendo a un lado y haciendo de mi carrera un todo. Y eso quedó así. Fui aceptado en la carrera y parecía que esas palabras pues no tenían ninguna repercusión en mí ni en nada a mi alrededor. Pero después que entré fue cuando terminé el primer semestre, que me di cuenta que no reunía el promedio suficiente para seguir manteniendo la beca que me habían otorgado. Y fue ahí en ese momento en el que decidí de hacer del estudio casi un 100% de mi vida. Y podrás decir, esa es una decisión buena, es una decisión sabia, pero dentro de ese tiempo, dentro de dedicarle mucho tiempo a eso, no me daba cuenta de que me alejaba de Dios. No me daba cuenta de que lo seguía haciendo a un lado y le daba la espalda. Entonces así quedó también. Comencé a estudiar, a dedicarle más tiempo, pero por más que me esforzaba, pero por más que le dedicaba tiempo al estudio, por más que ponía atención en mis clases, parecía que eso no daba frutos. Por más que estudiaba y estudiaba, no había una mejoría en mis calificaciones. Parecía que nada tenía solución y entonces me empecé a desesperar. Estaba ansioso, estaba preocupado porque sentía que no podía avanzar. Me sentía estancado. Pero fue ahí en ese momento donde recordé que yo creía en un Dios que lo puede todo. Y ahí clamé al Señor y le dije: Señor, en tus manos estoy. Señor, pongo mi escuela en tus manos. Ayúdame con las calificaciones, Padre, porque yo sé que tú lo puedes hacer todo. Y fue después de esa oración que cuando yo estudiaba, cuando yo leía, comprendía todo de una manera muy rápida. Iba a las clases igual, comprendía todo de una manera muy rápida. No solo ahí, lo que estudiaba lo recordaba, pero también sabía cómo aplicarlo. Sabía qué hacer con ese conocimiento que Dios me había dado. Porque tengamos esto presente, porque cuando clamamos a Dios, Él nos escucha. Pero ahí no termina todo. A partir de esta experiencia que tuve con el Señor, a partir de esta experiencia en la que pude ver el poder de Dios, fue que me empecé a acercar más a Él. Fue que empecé a orar más, a estar más tiempo en comunión con Él. Y en esos momentos en donde yo estaba más cerca del Señor, el Señor me recordó mis palabras. Cuando yo le dije: Señor, yo no quiero seguirte porque yo no quiero entregarte mi carrera. Y en ese punto donde todo parecía ir bien, en ese punto donde todo parecía que había prosperado, donde el tiempo malo parecía que había pasado, que la prueba se había ido, ahí el Señor me dijo que tenía que entregarle la carrera. Y entré en un proceso en donde el Señor me decía que si estaba ahí era por Él, que si tenía buenas calificaciones era por Él, que si era prosperado era por Él, y que Él tenía otros planes para mí. Después de este proceso le entregué mi carrera. Parecía que todo seguía igual, yo seguía buscando de Dios, iba a la escuela, pero también entre más buscaba de Dios, entre más me acercaba a Él, el Señor me decía que con su mano poderosa Él me sacaría. Después comprendí cuál era el propósito que Dios tenía para mi vida, el cual era formar una familia que compartiera de su nombre y que compartiera su evangelio. Y al día de hoy, aquí estoy. El Señor me sacó. El Señor me está formando para compartir su palabra, para que así como me levantó a mí, más hermanos puedan ser levantados y se cumpla lo que dice su palabra,
ir y hacer discípulos por todas las naciones. Me está formando para que pueda ir y compartir su palabra, para ir y formar discípulos para Él. Hoy te digo esto, no te olvides de Dios, síguelo buscando, siempre. No entiendes qué está pasando, pero tú síguelo buscando, síguete aferrando a Él. No le des la espalda, nunca, por más que sea lo que tú quieras hacer y tus planes. Él tiene cosas mejores para ti, que a veces nosotros ni siquiera las comprendemos, pero lo que Él hace es mejor. Tú solo síguelo buscando. Que cuando más perdido estés y sientas que no tienes rumbo y dirección, el Señor te lo va a dar. Y el Señor te va a dar un propósito, porque así como lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. Dios te bendiga.